Profesor, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chica, que viene haciendo como paro. No, profesor, lo que pasa es que nosotros no sabemos ni quién hizo los paros, ni dónde viene, ni nada. Y eso tiene que ver que con Dios, pero también tiene que uno es ateo. Profesor, ¿qué es eso? Pues cuéntenos qué es ateo. Y usted, ¿por qué se quita el sombrero ante ellos? Pues? Y porque dice que al mismo tiempo que son sabios, son idiotas. Y le demuestra el mismo Dios que son imbéciles. Hombre, profesor, no se vaya a ganar el enemigo a esa gente, profesor. No, mis grandes amigos son ateos. Tengo muchos grandes amigos ateos, materialistas. Pero el materialista no quiere decir que sea ateo. El ateo es otra cosa. El ateo, la partícula, la proposición A está diciendo, no, Dios. O antes, la cuestión de Dios no combina. Pero como quien habla de eso es la religión. Y la religión, ellos atacan mucho a la religión, aunque desconozcan las escrituras. Y muchos conocen las escrituras, pero precisamente la escritura les demuestra que son idiotas e imbéciles. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Y qué es eso? ¿Y qué de Jonás, profesor? Bueno, Jonás realmente nos está diciendo que él, y quizá ya en aquellas épocas de Sodoma y Gomorra, y después de eso, ya se demuestran que hay vestigios, y aquí entra la antropología, la arqueología, entra una cantidad de ciencia, entra la psicología rústica y antigua, que era lo que tenía que ver con demonios y cosas. ¿Cómo así, profesor? Bueno, vamos a ver primero este de los ateos. ¿Por qué usted se quita el sombrero ante un ateo? Bueno, porque el ateo aparentemente usted ve como una sabiduría cuando te habla y te analiza los movimientos sociales y económicos de cómo una América nos traen una religión, por ejemplo. Y con esa religión nos traen un Dios que ya también lo tenían acá los indios en otra forma. Entonces ellos se basan en las cuestiones de la conducta de cada individuo, lo que hace un sacerdote, lo que hace un pastor, lo que hace un ulano, lo que hace, pero no dice lo que hace un materialista y lo que hace otro individuo que sea ateo, porque ya la cuestión de purificación y no purificación, infierno y esa cuestión es otra cuestión. Quiero decir que en la antigüedad, en la psicología, cuando había un demente como la negrita, por ejemplo, que presentamos hace poco, la psicología era tan atrasada y que solamente en la época antigua no había psicología, y se puede decir que uno de los grandes hospitales públicos que hubo en el mundo allá en el año, hace 2000 años, se puede decir que fue Jesucristo, un hospital público. La gente buscaba ansiosa. Cuando tenemos un dolor, lo único que queremos es que nos lo quiten. Un dolor de muela, vamos a un odontólogo. No resisto que me manden un mail que dentro de un mes, mientras me hacen ecografía, me hacen radiografía, me hacen esto y lo otro, y el dolor todos los días matando, me traigan a un man que no sea ni la universidad ni nada, y que me saque esa vaina, aunque sea como Cantinflas se la sacó a caballo recostado el indio allá en los lados allá de Arizona. Y quiero decir esto porque las personas de mente, y se han encontrado, ahí entra la arqueología, antropología y todo esto, se han encontrado esqueletos con clavos enterrados en la cabeza y orificios, porque se creía que eran demonios que los poseían, y a través de esos orificios que ellos le iban a hacer, iban a salir los demonios, y resulta que era que la persona se moría. Entonces eso había que hacerlo al endemoniado Gadareno, que vivía allá por Gadara. El ateo viene y te analiza una cantidad de cuestiones reales, sociales, y te dice, por ejemplo, muchas cosas pero realmente desconoce las profundidades de los estudios teológicos, aunque hayan sido sacerdotes, y que se convierten en ateos. A veces, muchas veces, los mismos sacerdotes y la gente que conoce la escritura llega a un ateísmo, porque llega a haber una cantidad de cosas que no puede comprender. Sin embargo, yo le voy a hablar de eso y por qué un ateo es ignorante. Pero es amigo suyo, profesor, puede ser putas, y hasta el mismo Papa. Le está hablando con el profesor Robinson. Resulta que el sombrero se lo quita uno ante alguien que extremadamente uno respeta y uno le considera sabio. Sabio en las ciencias sociales, en la económica, en la historia de los movimientos, etcétera, etcétera, en el materialismo histórico, dialéctico, etcétera, etcétera. Pero sencillamente cuando tú abres el libro sagrado, inmediatamente encuentra una palabra, 3 frasecitas que inmediatamente lo convierten en imbécil. Cuando dice,
el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces toda sabiduría de todo sabio que no puede demostrar que un Dios existe o no existe, se cae. Pero el que conoce la Escritura está analizando una cultura, está analizando también movimientos sociales, estamos analizando la cuestión de los asirios babilónicos, de todas aquellas cuestiones que están en juego hoy en día y que siguen cabalgando con esa palabra de Dios que nadie puede demostrar que no existe, pero tampoco nadie puede demostrar que existe. Solamente la vivencia y la vida te dicen si está o no está. Entonces cuando tú te aleas y alguien te dice, el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios y un ateo no lo tiene, ya inmediatamente se puede tachonar de imbécil. Por lo tanto, profesor, pero usted habla que tiene que ver Sodoma y Gomorra, eso, hombre, porque allí lo que cayó fue una bomba. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos y vestigios y aceites encontrados ahí obedecen a las partículas que componen un arma explosiva. Increíble, profesor. Sí, increíble, pero cierto. Y eso fue lo que pasó en ese famoso hoy Mar Muerto, que fue el famoso Mar Salado en la antigüedad, allá en Sodoma y Gomorra, cuando peleaban aquellos reyes. Por lo tanto, llega un momento en que, pero ¿y Jonás, profesor? Bueno, Jonás no era ni creyente ni no creyente, sino que un hombre que fue escogido y sencillamente él tiene unos puntos sobre la saliente y también tiene una terquedad y casi que una no creencia o un ateísmo en que dice que no, pero que se encuentran muchos libros secretos. Yo he tenido en mi mano libros secretos de misterios secretos y ocultos que todo el mundo no conoce, donde ya posiblemente, rústicamente existían los submarinos. Y que fue precisamente un submarino el que rescata al casi ahogado y el que lo transporta a las playas de Niniví, allá a esos mares cercanos allá a Niniví, y que precisamente cuando vimos nosotros hace poco al gran pez, que es como un monstruo marino que existía en las playas, en los mares de allá de la Francia antigua y en esos países, nos damos cuenta que ese monstruo era un submarino en una ballena, porque las millones de toneladas de agua que absorbe una ballena, no podría permanecer nadie dentro. Pero por la fe vamos a creer lo que sí sea así. Pero ¿quién era ese Jonás, profesor? Ese Jonás era ateo, profesor. Jonás realmente jugaba en el Deportivo Cali, profesor. ¿O quién era, profesor? No, aquí no, ningún Deportivo Cali. Jonás sencillamente tiene un libro bíblico que tiene puntos sobresalientes. Y este Jonás llega un momento en que huye y recibe una comisión de advertir a los ninivitas o aquella ciudad llena de toda clase de crímenes, de toda clase de desviaciones sexuales, de toda clase de inmoralidad, de toda clase de incredulidad, de toda clase de rastrerismo espiritual, de rastrerismo mísero, de rastrerismo y anemia espiritual que forma y tiene y se encuentra en el hombre una de las partes, como es el espíritu y la materia, que viene discutiéndose en la época de Aristóteles, que si van entrelazados dentro del cuerpo del hombre, tal. Total, son temas, pero que los ateos sencillamente te hablan que no, porque el Papa fuma marihuana, entonces ya por eso yo no creo, porque, pero una cosa es que usted crea y otra cosa es que otra persona haga algo. Por lo tanto, el ateísmo, ante esas palabras, que es necesario que se lea de la primera letra hasta la última, no le voy a decir ni versículo ni nada, para que vea que encuentran que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ante eso el ateo, y mi sombrero vuelve a mi cabeza y el ateo queda como si su espíritu se enrosca en la tierra como si fuera un escarabajo. Por lo tanto, vemos que este Jonás tiene experiencias, y se hablan de las experiencias de Jonás. Cuando se le designó para profetizar a un pueblo pagano
un pueblo pagano que no tiene nada que ver con ningún dios, que es ateo, que hace y deshace todo lo que quiere y vive en la maldad, vive en el estiércol, vive en el vómito y le parece que esa es la máxima expresión de limpieza espiritual. Ese Jonás llega un momento en que llega a ese pueblo pagano llamado los ninivitas, donde Dios le quería decir, pero él, allá en los años del 844, antes de que existiera la era cristiana, aproximadamente, un siglo antes de que Asiria, que fue el primer imperio, se llevase a Israel al destierro. De allá de esa Asiria babilónica o Asiria palestina o Asiria lo que sea, fue donde salió un hombre como Epifanio Antioquio y sacrificó cerdas en el templo y le hizo tomar sangre a ese pueblo llamado en esa época Israel. Llega un momento en que Jonás huye. Y así que les puedo decir que vayan, para que no vean que le estoy diciendo mentira, que vayan al capítulo 1, desde el primer versículo hasta el 2 capítulo, y luego coge del 2 al versículo 10, donde él recibe la comisión de advertir. O sea, cuando usted advierte, le está diciendo a alguien: mira, no coja por esa calle porque hay un plafón que se va a caer y te va a ir. El tipo dice que no, coge por ahí, ¡pran! Le cayó y lo mató. Por lo tanto, se levanta una tempestad que hace temer que va a haber un naufragio en el barco, y muchos lo atribuyen que es porque va el profeta ahí, que solamente tirándolo al mar se puede acabar la tormenta, etcétera, etcétera. Entra la metafísica, entra la credulidad, entra la fe, entra una cuestión, pero aquellos locos se quedaron con los clavos metidos en el inicio de la historia crítica de la psicología, con unos clavos en la cabeza, y se han encontrado millones de calaveras, porque así era que curaban. Por lo tanto, cuando tenemos un dolor, queremos que alguien nos lo quite, sean con unas palabras amables, con un abrazo, con una compasión, con un movimiento que dice que aquella persona no nos tiene asco, que aquella persona también nos ama. Y eso, por eso digo que el primer hospital público se llamó Jesucristo. Por lo tanto, cuando sin embargo se embarca en esa nave destino a Tarsis, Jonás, que recibe esta comisión y que ve que hay una tormenta y que es lanzado, posiblemente según los libros ocultos y secretos, ya existían naves que podían no ser submarinos que van al fondo de la superficie de un mar, pero que sí se sumergían bastante y tenían una plataforma encima y una boca grande, y posiblemente ahí cayó Jonás cuando lo lanzaron, porque los barcos navegaban para allá y para acá, y ese barco iba para esos lados de Niniví, allá en esas cuestiones de el destino a Tarsis. Por lo tanto, se levanta esa tempestad. La suerte recae sobre este Jonás, que dice a los marineros que lo arrojen por la borda, ya que la tempestad se debe a él. Él dice que esa tempestad se debía porque no quería cumplir una misión que el Todopoderoso le estaba diciendo, y en estas cosas es donde se comprende que cuando entendemos, conocemos un poco el libro sagrado, y que podemos hablar de él para poder demostrar o no demostrar algo que no se ve y algo que es invisible, pero que en la nada también existe materia. En la nada existe algo. Ahí tenemos actualmente en la modernidad, tenemos la capa de ozono, pero a eso no es un hueco, ahí hay gas, es reemplazado por materia, se ve un hueco, se ve que no hay nada, pero en la nada, en esto que yo toco aquí, hay materia, hay aire, hay oxígeno, hay elementos químicos y así por el estilo, hay bacterias, hay una cantidad de cosas, por lo tanto hay vida. Nosotros también podemos decir que la tripulación que no desea hacer aquello a aquel hombre, intenta dirigir el barco a tierra, pero como no lo consiguió, arrojan a Jonás al mar
y la tormenta se calmó inmediatamente. Si usted lo cree son problemas, y si no lo cree porque es ateo también son problemas suyos, pero sencillamente se dice que el principio de la sabiduría, el comienzo de la sabiduría, es el temor a Dios. Entonces una cosa es la crítica al hombre real que crea algo, que crea una religión, que crea un partido político, que crea cualquier cuestión, y a esas cuestiones se le puede decir apolítico, a ateo, no creyente en religiones, pero no, la religión te habla de Dios y entonces te opones a toda aquella cosa y eso es lo que le llaman ateo y tú te quitas ante la sabiduría de un ateo el sombrero, pero nuevamente te lo tienes que poner porque realmente está en imbecilidades por mucha sabiduría que tiene y tú llegas a la conclusión que leyendo el libro así, nada más que por así, podría decirse que hasta el mismo Papa es ateo. Por lo tanto, si no estudiamos aquello y podemos comprender que para entender el amor de Dios es necesario no solamente ver al Hijo Pródigo en Lucas 15, sino que es necesario leer el Salmo 51 y si lo tienes en tu mano, lee Lucas 15, el Hijo Pródigo, y lee el Salmo 51 y entenderás un poquito por qué después los hombres terminan amando al Dios invisible. Y también por esa relación ya de creación de hombre llegas a amar al Hijo de Dios o a Dios hecho hombre. Nos vemos en la próxima para poder entender los clavos en las calaveras de los locos que hacía la psicología en la antigüedad, en historia crítica de la psicología y entre la antropología. Nos vemos en la próxima, querido ateo.